Hacía tiempo que en la vereda sucedían eventos extraños, carcajadas que se desvanecían en la oscuridad, pasos de tacón resonando en la noche y respiraciones entrecortadas que helaban la sangre. No eran los únicos sonidos, murmullos siniestros flotaban en el aire, esparciendo un escalofrío difícil de ignorar. Algo, o alguien, parecía estar siempre al acecho. Los moradores del lugar especulaban con temor. ¿Sería una bruja, un fantasma, un espectro? Nadie podía asegurarlo. Sin embargo, todos coincidían en que, noche tras noche, aquellos sonidos se volvían más insistentes, más cercanos. Como si algo estuviera buscando, acechando, esperando que su víctima bajara la guardia, y con cada atardecer, la tensión en la vereda se espesaba, sofocante como un presagio funesto. Cierta noche, un niño se vio obligado a salir al exterior, empujado por una necesidad inaplazable. En las zonas rurales, aquello era común, aunque a esas horas la oscuridad lo envolvía todo como un manto impenetrable. Apenas había dado unos pasos cuando algo captó su atención, una figura pequeña y humanoide se deslizaba entre las sombras, moviéndose con una agilidad imposible. El niño se quedó inmóvil, el corazón retumbándole en el pecho. La silueta avanzaba sin percatarse de su presencia, rebuscando frenéticamente entre la maleza. El viento susurraba palabras extrañas y las hojas secas crujían bajo pisadas invisibles. Un hedor rancio impregnaba el aire, revuelto con la humedad de la noche. Envuelto en harapos oscuros, el ser avanzaba con pasos sigilosos pero pesados. Su cuerpo, encorvado y retorcido, parecía el de un anciano diminuto. Un sombrero viejo cubría su cabeza, y sus zapatos gastados producían un eco sordo con cada movimiento. Lo peor eran sus manos, largas, huesudas, agitándose con una inquietud febril, como si estuviera a punto de aferrarse a algo o a alguien. El niño, paralizado por el miedo, apenas se atrevía a respirar mientras observaba al ser en su inquietante labor. A pesar del terror que lo embargaba, no podía apartar la mirada. Cada movimiento de aquella figura era hipnótico y aterrador a la vez. Sus ojos brillaban con un fulgor malicioso, escudriñando cada rincón con una intensidad febril. Aunque su instinto le gritaba que huyera, el niño permaneció acurrucado en su escondite, atrapado entre el pánico y la fascinación. La criatura se deslizaba con un sigilo espeluznante, cuidando no perturbar el silencio de la noche. Se movía como si temiera ser descubierto, como si su presencia en ese lugar debiera permanecer oculta. Cada paso era calculado, cada gesto medido, sorteando obstáculos con una agilidad propia de un depredador nocturno. Su empeño era inquebrantable, impulsado por una obsesión incomprensible, y en sus ojos ardía un brillo antinatural que erizaba la piel. Sin descanso, la diminuta figura exploraba cada rincón con una precisión enfermiza. Incursionó en la despensa, revisando estantes y escondrijos con movimientos rápidos y furtivos. Tras minutos de búsqueda frenética, emergió con el rostro crispado en una mueca de frustración. Se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y, sin perder tiempo, repitió la misma escena en el establo y el granero. Pero nuevamente, su esfuerzo fue en vano. El niño observó con asombro cómo el ser, consumido por el desconcierto, daba un último vistazo al lugar. Sus manos temblaban, sus hombros se encogían en una sombra de furia contenida. Y entonces, sin previo aviso, soltó una carcajada estridente y maliciosa. El sonido se propagó como un eco infernal, helando la sangre de todos los que dormían en la casa. Fue un estallido de burla y amenaza, una advertencia velada. Luego, con pasos rápidos y decididos, la criatura se perdió en la negrura, dejando tras de sí un rastro de terror que tardaría en disiparse. Lleno de pánico, el niño irrumpió en su hogar y, con la voz entrecortada, narró lo ocurrido. Su relato hizo que la sangre de su familia se helara. El padre, con el rostro sombrío y la mirada fija en el techo, como si buscara respuestas en la oscuridad, susurró con voz grave y temblorosa: «Es el duende, busca su oro». El silencio cayó como una losa sobre la casa. Un escalofrío recorrió a cada miembro de la familia mientras se aferraban unos a otros en busca de consuelo. Sabían que algo oscuro rondaba la vereda, y aquella noche, con su risa maldita, lo había dejado claro. Con la llegada del alba, el campesino y su familia corrieron a compartir el relato con los vecinos. La noticia se esparció como fuego en rastrojo, alimentando el miedo y la superstición en cada hogar. Las conversaciones se multiplicaban, tejiendo una red de temor que envolvía al pueblo.
Rostros desencajados, miradas furtivas, voces trémulas que repetían la misma pregunta: ¿qué oro buscaba el duende? El rumor tomó forma, y la certeza de su búsqueda se convirtió en una sentencia. No solo ansiaba su tesoro, sino que tal vez también acechaba a quien lo había encontrado. La comunidad entera se sumió en la paranoia. Se escuchaban cuchicheos en cada rincón, y la sospecha se instaló en el corazón de los habitantes. Las miradas se volvieron desconfiadas, los secretos más profundos comenzaron a pesar, y algunos, aterrados, escondieron sus objetos más valiosos, temiendo atraer sobre sí la furia del ser maldito. Las noches se volvieron interminables, envueltas en un velo de miedo que parecía ahogar el aire mismo. Cada crujido de las ramas, cada silbido del viento, se interpretaba como la señal de que el duende acechaba, alimentando la paranoia colectiva. Durante el día, los habitantes intercambiaban miradas furtivas, llenas de recelo, preguntándose quién sería el próximo en atraer la atención del ser que deambulaba en las sombras. El horror alcanzó su punto más álgido cuando comenzaron a desaparecer jóvenes sin dejar rastro. La noticia se propagó con rapidez, sumiendo al pueblo en la angustia y la desesperación. Los llantos de los padres desgarraban el aire, mientras el resto de los habitantes contenía la respiración, temiendo que sus propios hijos fueran los siguientes en desvanecerse. Las habladurías tomaron un giro aún más siniestro. Se decía que el duende se los llevaba a su escondite, donde los mantenía prisioneros, obligándolos a confesar cualquier indicio sobre su tesoro perdido. Otros susurraban que jamás regresarían, que estaban condenados a vagar por siempre en las tinieblas, víctimas de su ira. Pero el horror no terminó ahí. Con los días, no solo los jóvenes comenzaron a desaparecer. También hombres y mujeres fueron tragados por la oscuridad sin dejar rastro. El pánico se instaló en cada hogar, transformando al pueblo en un lugar de sombras y susurros, donde nadie se atrevía a salir sin compañía, y hasta los más valientes dormían con un cuchillo bajo la almohada. Las autoridades locales, abrumadas por la situación, se mostraban incapaces de ofrecer respuestas. ¿Cómo enfrentar una amenaza que podía ser tanto un espectro como una presencia física? No había protocolos para luchar contra lo desconocido, ni sabios que pudieran descifrar el misterio. En su desesperación, la comunidad recurrió a los ancianos, buscando en mitos y leyendas una explicación que les diera esperanza. Pero las respuestas eran esquivas, y la incertidumbre crecía como una sombra implacable. Sin otra opción, el pueblo acudió a las autoridades religiosas, implorando ayuda. Pero incluso ellas se negaron a intervenir. El miedo que las dominaba era tan profundo que preferían el silencio antes que enfrentarse a lo que escapaba a su comprensión. La negativa fue el golpe final. Sin guía ni protección, la población se vio sumida en un abismo de desesperación. No quedaba más que esperar y temer la próxima desaparición. El profesor Hernando, responsable de la pequeña escuela del lugar, tomó la decisión de suspender las clases temporalmente, consciente del peligro que implicaba para los niños transitar por los solitarios caminos del municipio. Temía que aquellos senderos desolados los convirtieran en presas fáciles para la entidad misteriosa que acechaba. Aunque la educación era fundamental, la seguridad de los pequeños prevalecía ante todo. Sin embargo, mientras tanto, el profesor no perdió tiempo y se sumergió en la biblioteca de la escuela, dedicándose a la lectura de libros de mitología y leyendas. Buscaba desesperadamente algún rastro que le indicara el camino a seguir para contactar con la entidad que los agobiaba. Cada página que pasaba aumentaba su inquietud y su determinación por encontrar una solución al enigma que envolvía al pueblo. El profesor leyó durante días y noches enteras, sin apenas descansar, consumido por el deseo ferviente de solucionar o al menos contribuir a resolver el tamaño problema que los aquejaba. Sus ojos se clavaron en los textos, buscando desesperadamente una pista, una revelación que pudiera arrojar luz sobre el misterio que envolvía al ser que merodeaba. Cada palabra impresa en los libros era como un destello de esperanza en medio de la oscuridad que oprimía al pueblo. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las páginas se acumulaban, la sensación de premura y apremio por encontrar una solución se incrementaban. La mañana llegaba y luego la noche se adentraba, y las oraciones no cesaban, al igual que el dolor que se extendía sobre el pueblo. Era como si el mal necesitara cada día más víctimas para saciar su sed insaciable. Mientras tanto, el profesor devoraba uno a uno los libros como un cazador desesperado por su presa para alimentarse del conocimiento que pudiera ofrecerle. El cansancio, el hambre y el sueño lo doblegaban por momentos,
pero él proseguía, sacando fuerzas de donde no las había. Su valor y aguante eran increíbles, alguna bendición lo mantenía en pie a pesar de las adversidades. Y así termina la historia, pero la magia de la narración nunca se desvanece. Mantente atento para más historias que te transportarán a nuevos mundos y encenderán tu imaginación. No dudes en darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta.